A ver, estuvimos nosotros revisando la clase de ayer, las ventajas que presenta la democracia deliberativa. Dentro de este tema, les pedí que vayan revisando cuáles eran las ventajas y las dificultades. Principalmente nos centramos en que las ventajas, y ya vamos a ir puntualizando algo más sobre estas ventajas, tienen que ver con la posibilidad de que las personas puedan libremente elegir entre las diferentes opciones que la realidad nos presenta. Y las dificultades las planteamos entre los medios de comunicación, las dificultades que se presentan entre la perspectiva mismo de los centros educativos, que también presentan ventajas, pero les pedí que visualicen qué dificultades pueden existir. Entonces vamos revisando esto. A ver, Fernando, ¿qué puso? ¿Qué dificultades se presentan en los centros educativos en cuanto a la deliberación? Bueno, Lisa, según lo que yo he visto y lo que creo que está mal en todos los centros educativos es que los padres han puesto digamos, al 10 de calificación como el Dios supremo de todos, haciendo que los jóvenes se vuelvan, como decir, corruptos al estar haciendo trampa y buscando formas de ganarse esa nota solo para hacer felices a los padres, porque los padres no han entendido que más vale, digamos, un 7 honesto que un 10 corrupto. Gracias, Fernando. Muy bien. Me parece que uno de los temas muy importantes dentro de la educación es que nosotros no somos un número. No representamos ni un 10, ni un 7, ni un 1, ni un 5, sino que simplemente esa calificación representa un trabajo que yo he presentado en cada una de las materias. Pero la deliberación, o por lo menos el proceso deliberativo, demanda reflexión, y la reflexión va más allá de una nota. Muy bien, Fernando, no se olvide ir puntualizando estos temas para tenerlos y lamentablemente ponerles una nota bajo lo que ustedes hayan presentado, pero sobre todo tener la posibilidad de que ustedes opinen. Vamos a ver, entonces, vamos viendo. ¿Qué nos dice Patricio? ¿Qué dificultades en el centro educativo se presentan frente a la deliberación? Préndale su audio. Préndale su audio, Patricio, no lo escucho. En los colegios públicos, falta de preparación por parte de los licenciados. Ya, está bien, explíquese un poquito más. Por parte de los licenciados, porque yo estaba en uno y la mayoría no explica bien o no expresa bien. Ya, entonces hay una falta de comunicación entre el profesor y el estudiante. Puede ser por falta de preparación, puede ser también porque falta un poco por parte del docente preguntar. También puede ser porque nosotros como estudiantes, ustedes como estudiantes, no preguntamos. Entonces ahí hay algunas dificultades que se pueden presentar en la deliberación. Patricio, escoja una, la que le parece que es la que, si usted me dice falta de preparación, no se olvide explicarme o explicarse a qué exactamente se refiere, ¿sí? Y de ahí estamos bien con esa idea. Ariana. Dicen, perdón que le molesten, Claro pero que sí. Dígame. es la señorita chica esa y me dice que por favor si le puede Sí, dejar. sí, le estoy dejando entrar, debe ser algún inconveniente con el internet porque me dice miento.
Dijo que se le fue la luz y que no podía entrar y que por Que favor. sí, yo le dejo, no, no hay problema, le vuelvo a dejar entrar. No hay problema. Ya, ya, no hay de qué. Ahora sí, Ariana, entonces conteste la pregunta. Me la vuelvo a repetir, le dice que, pero No se olviden tomar nota de lo que les pregunto, porque se nos van las ideas. Pero de todos modos, las dificultades de la democracia deliberativa en cuanto a los centros educativos. ¿Qué desventajas o dificultades se presentan en los centros educativos en cuanto a la deliberación? ¿Qué piensa usted, Ariel? ¿Qué será? Ideas. Vamos viendo qué opinan. dice, pues me podría dar otra parte de deliberativa porque no lo entiendo bien. Pues le pongo un ejemplo y escuchará. Voy a preguntar a alguien más, tal vez tengamos una idea y si no, yo pongo otro ejemplo y vamos viendo, ¿ya? No se olvide, la deliberación es comunicación, opinión, dar criterios. Como en un centro educativo pueden darse inconvenientes. Vamos a ver qué nos dice alguien más y le vuelvo a preguntar. Dejémosle un ratito, pausémosle un poco para ir teniendo más ideas y de ahí apuntamos. No se olvide, lo que usted dice, escríbalo. Nuestra mente a veces se nos va, las ideas, siempre es importante escribirlo. Daniela. Alicia, ¿me escucha? Sí, ahí sí. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Es que anda mal la conexión. Claro, lo que les pedí ayer, dificultades que presenta la deliberación en los centros educativos. Puede ser la falta de comunicación. Ya, pero vamos explicándonos. ¿A qué se refiere con falta de La comunicación? falta de comunicación puede ser, por ejemplo, como cuando están explicando los profesores las materias o así, y nosotros no entendemos algo, entonces nosotros no nos comunicamos y no dialogamos con el profesor para decir qué parte no entendimos. Ya, muy bien. No se olviden ir puntualizando. Lo que están diciendo está bien, pero anótenlo, porque miren, es una pregunta que puede parecer sencilla, pero que tal vez en la respuesta tenga muchas aristas, muchos elementos que podemos ir nosotros puntualizando. Así que vayan escribiéndola, por favor. Más claro ahí, Ariana. Sí, listen, podría ser, bueno, si me equivoco que me corrija, en eso del ámbito en el cual que cuenta como el docente impone su voluntad sobre los otros. Ya, explíquese a qué se refiere con imponer la voluntad. Que, o sea, el profesor es como la persona, como por decir, en un aula, él es el que manda a todo ese grupo pues, de personas para realizar una actividad, Ya. ¿sí? Entonces Sí, sería algo así, que el sí, profesor, pero falta argumentar. o sea, eh, impone la actividad y todos tienen que realizarlo porque él es la persona que está a cargo y la Ya. comunicación que él se da con las otras personas para que puedan entenderle lo que él necesita pues, realizar en el momento de lo que dice. Sí, sí, pero aquí hay dos elementos. O los estudiantes no entienden y dentro de ese mismo tema, o los profesores no saben explicar, o el profesor impone y no da la posibilidad de que se abra el diálogo. Hay dos elementos. ¿Cuál de esos dos elementos toma? Y vaya desarrollando la idea. ¿Hecho, Ariana? Ahí. Es decir, si usted dice, por ejemplo, el profesor impone trabajos. La imposición de trabajos imposibilita que el estudiante pueda opinar. Ese es un criterio. O
en la imposición de los trabajos no hay diálogo entre el estudiante y el docente. ¿Sí? Ahí vamos completando. Listo. A ver, dentro de esta consideración podemos nosotros observar desventajas que se presentan en cada uno de los medios por donde nosotros nos comunicamos. Dentro de la educación, el ámbito es el más importante. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Otra opinión? ¿Otro criterio sobre esto? Compartan lo que opinan. Yo le hice Sí, a ver. que a veces los profesores tampoco no entienden que no se estudia por obligación, sino porque nos gusta estudiar. Y a veces las materias se vuelven pesadas. Por ejemplo, si el profesor de, no sé, matemática o no sé, alguna materia así es pesado, no vamos a entender y no nos va a gustar la materia. Es lo que ha pasado, bueno, a mí me ha pasado con matemática y así. Pero ahorita no, pero en anteriores grados sí. Entonces nos hacen odiar la materia, pero en realidad las materias son súper buenas. Pues eso puede ser. Sí, puede ser. Ahora, dentro de este énfasis, hay que tomar en consideración el cómo vamos guiando la clase y las diferentes formas de presentar una clase. Pero sí, estamos dentro de ese tema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Criterio? Yo le hice, Sí, David. en el ámbito en que el Ministerio de Educación impone sus distintas normativas a las diferentes instituciones y estas a su vez imponen a tanto padres de familias como a los estudiantes. Entonces existe una falta de liberación para tomar las diferentes acciones que están tomando desde el Ministerio de Educación. Ya, muy bien. Desde el órgano rector, que es el Ministerio de Educación, hacia las instituciones particulares y las instituciones fiscales y demás elementos que están, hay y existe en general muchos inconvenientes, una de comunicación para la imposición de normativas, pero desde el currículum 2016 y todo este proceso que se hizo para cambiar la perspectiva de la educación, en realidad la educación de cada uno de los centros educativos debe depender necesariamente del criterio de la unidad educativa y su objetivo, su misión y su visión. Por lo tanto, ¿dónde creo yo en este punto que se encuentra el inconveniente principal? Sí, es justamente en la deliberación. No tenemos un acercamiento y muchas veces es, qué sé yo, presentar por presentar para que el centro educativo, la unidad educativa, como quiera llamarse, funcione. Y no realmente responder a las necesidades que cada uno de los grupos humanos, dependiendo de su contexto, de su realidad y de su situación, presenta. Entonces, la deliberación aquí debería guiar el proceso propio de las necesidades educativas de cada uno de los grupos humanos. Muy bien, este ámbito es muy crítico y es justamente uno de los elementos que se relacionan directamente con la expresión ya a niveles sociales. Nos hemos centrado un poco con la realidad entre lo que el estudiante, profesor en el diario vivir se presenta en cuanto a la deliberación. En este punto ya va, creo yo, más allá y justamente evidencia problemas en la realidad en cuanto a la deliberación con los órganos rectores, con los organismos de los cuales dependen todas las instituciones educativas. Así podemos hacer un análisis también de los medios de comunicación. ¿Alguien más? ¿Otro punto de vista? ¿Otra idea? Bien, vamos a cerrar esta perspectiva delimitando una ventaja más que nos puede dar la democracia deliberativa. Hemos visto las dificultades, hemos visto, y no se olviden, dificultades más allá de limitaciones, porque la clase de hoy directamente vamos a introducirnos en las limitaciones. Gracias por participar. Si estamos, yo entiendo, toda esta semana y en realidad las
semanas que hemos llevado a cabo las clases son un poco pesadas. Debemos de estar cansados, así que vamos a tratar de tomarlo más por el lado reflexivo. Una de las ventajas de la democracia deliberativa es que permite que todos los sectores sociales, y aquí es donde nosotros debemos puntualizar, y debe ser realmente el centro y el motor de la democracia deliberativa, todos los sectores sociales puedan expresarse sin importar su condición étnica, su condición económica, ni ningún tipo de limitantes. Todos los sectores sociales se expresen libremente. Promover la mayor capacidad de esta expresión. Como les digo, cada uno de nuestros argumentos deben ser argumentos, además de estar fundamentados, debemos ser responsables de estos argumentos. Se debe fomentar una cultura de paz y cimentar la tolerancia y el respeto diverso. Eso es algo propio de la democracia que impulsa principalmente la democracia deliberativa. Y se habla bastante de este elemento, cultura de paz. Es otra de las ventajas de la democracia deliberativa y sobre todo un respeto a lo diverso. Esos son los elementos de las ventajas para poder cerrar ya esta temática. No se olviden, por favor, de lo que les estoy pidiendo. Yo veo que estamos dentro de los elementos, dentro de las perspectivas. Si ustedes quieren tomar algún elemento que los compañeros han planteado, lo consideran importante para responder la pregunta que les hice el día de ayer y que es relevante tomarla en cuenta. Bien, con eso cerramos. Vamos a las limitaciones de la democracia deliberativa. Y vamos a ir cerrando rápidamente esta perspectiva para no tomarnos tanto tiempo. Directamente vamos a puntualizar las limitaciones de la democracia deliberativa. Dentro de la perspectiva de las limitaciones de la democracia deliberativa, vamos puntualmente a ir puntualizando o delimitando estos elementos. Nosotros ya habíamos planteado la perspectiva o ya habíamos visto la perspectiva del filósofo alemán Jürgen Habermas. Habermas es aquel que presenta esta visión de la democracia deliberativa con mayor énfasis. Él plantea que un sistema político legítimo no solo es cuando la población lo cree, sino cuando tiene argumentos que respalden a ese sistema. Es decir, que un sistema político se puede considerar como legítimo no solo cuando nosotros creemos en ese sistema, no solo cuando tenemos confianza del sistema, sino sobre todo cuando tenemos argumentos que sustenten a ese sistema. Argumentos que respalden, que sustenten,
a ese sistema político. Cuando yo creo que cierto presidente me va a entregar una cantidad de dinero, no es solo porque creo que me va a dar y que tiene la posibilidad de darme, sino que principalmente existen ideas, perspectivas, argumentos, opiniones detrás de esa idea que pueden sustentar el criterio. Una de las limitaciones principales de la democracia deliberativa, más allá de la posibilidad o no de deliberar, es que la mayor cantidad de las personas, podemos decirlo de cierta forma y podemos evidenciarlo en los procesos electorales, no tienen argumentos que sustenten un criterio político. Simplemente se fundamentan en las opciones que les presenta el candidato, que parecen atractivas o no al público, pero en realidad, ¿qué argumentos podemos tener para sustentar, en este caso, como les decía yo, a un sistema político o a un partido político o a un candidato? Dentro de esta perspectiva, todo lo que media la deliberación para Habermas es directamente o es principalmente el diálogo. Eso es lo que media la deliberación. El diálogo es fundamental, pero todo diálogo debe tener argumentos. Este autor asigna un poder central al pueblo como actor fundamental, pero el pueblo debe guiar su conocimiento, su análisis desde la formación. No podemos deliberar simplemente con la perspectiva de cambio y opinar por opinar, o ser muy apasionados y ver como en un partido de fútbol. Le veo a alguien con otra camiseta y simplemente porque está con la otra camiseta, entonces la ataco, pero no hay ningún argumento detrás, ¿sí? Eso hemos visto, creo yo, en todo sitio y es muy común. ¿Por qué pongo este símil, esta perspectiva parecida a lo que pasa con los sistemas políticos? Porque en la realidad, la democracia deliberativa debe alcanzar su punto más alto cuando posibilite el diálogo y la perspectiva se guía hacia la argumentación con la posibilidad de escuchar los diferentes puntos de vista. Si no encaminamos esta visión de la democracia deliberativa hacia el diálogo abierto, entonces se limita la deliberación solo a un punto de vista, solo a un criterio, solo a un sistema político. Dentro de esta visión, otros pensadores sostienen que el gobierno y la burocracia deben intervenir en todos los temas. Habermas plantea que no, son los individuos los que opinamos, pero existen otros pensadores como Luhmann, quien plantea que el gobierno debe intervenir en todos los temas por tener conocimientos científicos, técnicos, y que las personas de cierta forma no tienen la posibilidad de opinar en todos los casos porque no conocen sobre todo. De cierta manera, Luhmann tiene una idea sobre los problemas que se presentan. Vamos a contraponer esta idea y con eso cierro. Perspectiva de Habermas. Jürgen Habermas, filósofo alemán, el criterio sobre todo de lo que se llama la ética y la política comunicativa. La ética comunicativa en base al diálogo, a la deliberación, y presenta esta perspectiva. En cambio, el sociólogo Niklas Luhmann, que es principalmente un pensador, un sociólogo de lo que se llama teoría de sistemas. Por si quieren averiguar, es una consideración interesante basada en la biología, pero sobre todo este pensador Niklas Luhmann
está opuesto a la perspectiva de la visión de Habermas en cuanto a que el pueblo puede opinar sobre todo, porque no tiene las posibilidades. Para Luhmann, el gobierno debe intervenir en todos los temas. Debe estar inmerso dentro de todos los temas. Yo creo que dentro de las dos perspectivas se nos presentan problemas. Pero, por ejemplo, si vemos nuestra realidad, si el gobierno no interviene dentro de ciertas perspectivas, el pueblo no tiene todas las posibilidades cognitivas de conocimiento, de alcance de conocimiento para opinar sobre todo. Eso es evidente, no todos. Nadie puede tener todo el conocimiento. Ya lo ha planteado Sócrates. Pero también se nos presenta aquí un problema. El gobierno va a atender, o muchos de nuestros gobiernos latinoamericanos, a opinar solo desde su punto de vista político, no desde la realidad de los pueblos. Entonces, dentro de estas perspectivas, se puede considerar los dos ámbitos. Vamos a cerrar ahí con estos dos pensadores e iremos puntualizando estos elementos. Sobre Habermas, bueno, la ventaja dentro de esta perspectiva es que estamos hablando de filosofía. Yo tengo un criterio sobre Habermas y algo interesante es la deliberación, pero también he revisado algo sobre Luhmann y la perspectiva del control social y de la perspectiva del gobierno como centro también tiene su punto en cuanto a la posibilidad de que se pueda ir guiando tal vez el diálogo y deba intervenir en algunos de los temas. Con eso cerramos.